El príncipe y la hermosa jardinera. Érase una vez, en un reino lejano, un apuesto príncipe que partió a la guerra para proteger su tierra y a su pueblo. Montado en su fiel caballo blanco luchó valientemente, pero en una batalla fue herido gravemente. Su caballo lo llevó tambaleante hasta una humilde casa donde vivían 3 hermanas. Las 2 hermanas mayores, al ver al príncipe herido, lo ignoraron y cerraron la puerta en su cara. Sin embargo, la hermana menor, llamada Rosalinda, que era la jardinera de la casa, sintió compasión por él y lo llevó adentro, decidida a ayudarlo. Rosalinda cuidó amorosamente al príncipe, limpiando sus heridas y trayéndole agua y alimentos. Ella recordaba las enseñanzas de su madre, que les había inculcado el valor de la compasión y la bondad hacia los demás. Con cuidado colocó un hermoso trapo rosa sobre la herida del príncipe, un recuerdo precioso de su madre, que lo había bordado antes de fallecer en un naufragio junto a su padre. A pesar de la hostilidad de sus hermanas mayores, Rosalinda continuó cuidando al príncipe, aunque ellas la trataban como a una esclava, haciéndola responsable de todas las tareas del hogar. Con el paso del tiempo, el príncipe se recuperó por completo gracias a los cuidados de Rosalinda. Agradecido y con el corazón lleno de admiración por la joven jardinera, se despidió de ella prometiéndole que siempre la recordaría. Sin embargo, el príncipe no pudo olvidar a Rosalinda. Después de un tiempo decidió buscarla para expresarle su gratitud y, tal vez, algo más. Pero al llegar a la casa de las hermanas, descubrió que Rosalinda había sido enviada lejos para servir como esclava en una familia de alta sociedad, castigada por las envidias y maltratos de sus hermanas mayores. Determinado a encontrarla, el príncipe emprendió un largo viaje. Finalmente la encontró, pero ahora estaba irreconocible, sucia y desgastada, sirviendo como criada en una gran mansión. El príncipe le mostró el trapo rosa, símbolo de su encuentro y del cuidado que ella le brindó en su momento de necesidad. Con lágrimas en los ojos, Rosalinda reconoció el trapo y con él, sus sentimientos por el príncipe resurgieron más fuertes que nunca. El príncipe, con amor y determinación, la rescató de su destino injusto y la llevó de vuelta a su castillo, donde se casaron y vivieron felices para siempre. Juntos compartieron el amor, la bondad y la compasión que los unieron desde el primer momento. Y así, la hermosa jardinera se convirtió en la princesa del corazón del guapo y noble príncipe.